os voy a empezar por una pregunta. ¿Cuántos emojis habéis enviado o habéis recibido hoy? No me deis detalles de cuáles habéis mandado, ¿vale? Muchos, ¿seguro? ¿Verdad? Y no sé quiénes habréis venido de fuera de Granada, pero seguro que todos cuando llegáis a un aeropuerto y veis estos iconos, da igual qué idioma habléis, sabéis dónde está la puerta de embarque, dónde podéis coger el tren para iros a donde vayáis o dónde os podéis tomar un cafelito, ¿verdad? También seguro que estáis súper acostumbrados a ver infografías como esta, donde también con unos iconitos muy sencillos os cuentan algo. En este caso, por ejemplo, os están contando cuáles son los animales más mortíferos. Como veis, por ejemplo, el tiburón no está ni de lejos en el primer puesto, sino que está una cosa como el mosquito. Y luego el hombre. Esta manera de representar las cosas tiene mucho que ver con infografías como esta, hechas por el equipo de Isotype. Pero antes de hablaros de qué es Isotype, vamos a rebobinar un poquito, porque yo aquí he venido a hablar de una señora, o una doña, como diría la doña de las doñas, que nació en 1898, el mismo año en que nació nuestro querido Federico García Lorca. En ese año nació Marie Rey de Meister, no sé cómo se pronuncia en realidad. Si os queréis acordar del apellido de esta señora y tenéis dificultades, os voy a dar un truquillo. Acordaros de Jägermeister, que eso seguro que lo sabéis decir todos. La culpa fue del Jägermeister. ¿Quién pidió el Jägermeister? Pues quitáis Jäger y ponéis Reide y ya tenéis el apellido de esta mujer, ¿vale? Os voy a contar al más puro estilo Isotype, de una manera resumida, cómo Marie Rey de Meister conoció a Otto Neurath y qué pasó a partir de ahí. Marie estudiaba matemáticas, estudiaba física, estudiaba dibujo y estudiaba caligrafía. Ahí es nada. Y en un viaje de la uni, viajó a Viena y conoció a Otto Neurath. No quiero hacer spoiler, pero ya os habréis fijado por el apellido que aquí hubo salseo posterior, ¿vale? Pero no tengo tiempo de contároslo, ya os lo cuento otro día. Este es el nivel. Y se conocieron en el museo que había fundado Otto Neurath, que era el Museo de Economía y Sociedad de Viena. Otto tenía la visión de intentar llevar datos socioeconómicos a la sociedad de una manera de que el pueblo se enterara de cómo estaba el percal. Y cuando conoció a Marie, dijo, oye, esta muchacha controla de ciencia, controla de arte, qué perfil más deseable y necesitado. Y le dijo, Marie, ¿tú te quieres quedar aquí a trabajar en el museo? Y Marie dijo, pues venga, porque le moló el rollito que se llevaban en el círculo de Viena y tal, y por allí que se quedó. Y entonces empezaron a trabajar juntos y a partir de ahí, pues todo fue sobre ruedas. Es que me encantó el icono de la rueda y lo tenía que colar, ¿vale? Bueno, ¿qué papel tenía Marie en el equipo del museo? Marie era de Transformers. No tenía nada que ver con esto, ¿vale? El trabajo de Marie consistía en recopilar datos, analizarlos, ordenarlos y transformar aquello en información visual que la gente pudiera digerir y enterarse. Y ese era el objetivo de lo que entonces se llamaba el método de Viena. Y hacer infografías como esta. Esta infografía tiene unos 100 años, ¿vale? Y sin embargo, si no os lo digo yo, podríais pensar que podría estar hecha ahora, ¿vale? Utilizaban iconos para representar datos cuantitativos de una manera que aquello tú en un vistazo te enterarás perfectamente de lo que estaba pasando. Aquí tenéis a Otto Neurath, a Marie y al diseñador que en ese momento trabajaba con ellos, cortando y pegando, porque claro, el Adobe Illustrator y el PowerPoint de la época, pues era cortar y pegar, ¿vale? Y el lema del todavía llamado método de Viena, que en un futuro sería Isotype, era las palabras dividen, las imágenes unen, ¿vale? Entonces, ¿qué no une nada? La guerra. Cuando estalló la guerra civil austriaca, Otto, su esposa Olga, os dije que había salseo, ¿vale? Os voy dejando aquí, y Marie emigraron a los Países Bajos, ¿vale? Claro, ya estás en los Países Bajos, pues lo del método de Viena no vende tanto. Entonces Marie dijo, bueno, vamos a cambiarle el nombre a esto y le vamos a poner Isotype. Isotype eran las siglas del sistema internacional, porque ellos querían crear un lenguaje más o menos universal, de educación en la imagen tipográfica. Me ha salido.
Y durante muchos años estuvieron trabajando en su proyecto hasta que los nazis, una bonita costumbre que tenían, bombardear sitios, y bombardearon Rotterdam y entonces tuvieron que huir Marie y Otto en un bote, ¿vale? Y después de muchas desventuras, que tampoco me da para contaros hoy, pero que es una historia de verdad apasionante, se fueron a Inglaterra y allí fundaron y codirigieron Isotype. ¿Por qué me he parado un poquito en codirigieron? Porque en muchos sitios, cuando veáis hablar de Isotype, vais a escuchar hablar solo de Otto Neurath. Sorpresa. Pero el instituto lo codirigieron los dos. Y de hecho, cuando en 1945 murió Otto, Marie, después de pasar su duelo y su pena, siguió liderando todo el equipo que trabajaba con ella, de científicos, diseñadores, etcétera, etcétera, durante décadas, ¿vale? Además, Marie, aparte de todos los diagramas de estadística, de sociedad, de economía, de tal, tenía una inquietud que era llevar la ciencia a los más pequeños. Y digo los más pequeños, pero cuidado con eso, porque yo me he leído unos pocos libros de Marie Neurath y la verdad es que aprendí muchísimo. Ella tenía una manera muy innovadora de ilustrar las cosas, ¿vale? Cosas que a lo mejor ahora para nosotros son muy corrientes, pero en este libro, por ejemplo, que fue uno de los primeros que sacó, que estamos hablando de los años 40, que se llamaba Si pudiéramos ver dentro, ella hacía, como ella misma lo llamaba, cortar con un cuchillo mágico invisible las cosas y te enseñaba las entrañas de cosas tan, por ejemplo, pues un volcán, una casa, la madriguera de un topo, o cómo subir el nivel del agua con un molino, o qué ocurre dentro de un huevo. Entonces esto atraía muchísimo al espectador o al niño que cogía el libro y le daban ganas de aprender más qué estaba pasando ahí y además de una manera súper sencilla. Tenía libros como este en los que hablaba de las costas, donde con un solo plano de la ilustración os contaba la vida de milagros del cangrejo violinista, tanto de lo que pasaba debajo de tierra como de lo que pasaba encima. En este libro, que era demasiado pequeño para verlo, habló de las condiciones de estabilidad de los científicos. No, pero podría haberlo hecho. Y te hacía, por ejemplo, aumentos muy grandes de cosas como, por ejemplo, las patas de una mosca para que tú aprendieras cómo son capaces de andar por el techo sin caerse. También te enseñaba, por ejemplo, ese puntito de moho molesto que a veces te encuentras en el queso, que en realidad detrás hay todo un entramado, una red, y te enseñaba cómo se formaban las esporas. Tenía también libros hablando de las profundidades del mar. A Marie Neurath también le encantaba organizar la información, por ejemplo, en una doble página donde se hiciera una comparación muy evidente de una cosa que contrastara con la otra, y así, por ejemplo, te explicaba cómo el animal más grande del mundo, la ballena azul, en realidad se alimenta de una de las criaturas más pequeñas que no llegan al tamaño de una gamba. También te hablaba de máquinas, ¿vale? Y te explicaba con sus ilustraciones cosas como una tostadora, cómo hace para tirarte el pan para afuera antes de que se te queme. Te hablaba de cohetes, de aviones, con ilustraciones súper sencillas como estos iconitos. Aunque no leáis el texto, Marie os cuenta cómo tú, por ejemplo, si te tiras de un globo en paracaídas, pues en principio te puedes tirar sin problema, de una avioneta que vaya más o menos despacito también, pero que si se te ocurre tirarte de un avión que va a alta velocidad, tienes grandes papeletas de estrellarte con la cola del avión. Y que entonces por eso los pilotos van atados a la silla se propulsa y cuando ya está fuera de peligro, pues entonces ya automáticamente se despega y puedes caer, esperemos, sin problema. Tenía otro libro que a mí también me gusta mucho porque se llama Yo te explico cómo pasa esto. Y en el mismo libro, lo mismo te explicaba cómo se abre el puente de Londres para que pasen los barcos, otra vez con esta especie de cuchillo invisible, que te explicaba la dispersión por semillas aladas o por las semillas con forma de paracaídas. Todo en el mismo libro. En esta he seleccionado una que me ha encantado porque con un esquema súper sencillo, escogiendo muy bien los colores, te explica cómo hay una avispa que prepara un nidito, mete unas oruguitas en el nidito, pone su huevo, del huevo sale una larva, la larva se come las oruguitas y a volar. Todo muy bien. Pero fijaros que en el dibujo hay otra avispa verde ahí, Arlequindoi. La avispa se llama avispa cuco, ya estamos dando pistas de lo que va a pasar, que se espera que la otra avispa
meta todas las oruguitas, ponga el huevo y luego ella va, pone el suyo, ya ella sabe que su huevo va a salir antes que el otro y entonces cuando sale la larva de ella, se come el tupper que la otra oruga, la otra avispa le ha dejado, se come el huevo de la otra y a volar. En fin. Os recomiendo, por cierto, que si queréis busquéis avispa cuco por ahí, que es un parásito que para ser parásito es precioso, porque son unas avispas chulísimas. Marie habló del espacio. ¿En serio? Se imaginó cómo el hombre podía llegar a la Luna. Habló del átomo y hizo más de 80 libros de divulgación. Un aplauso. Echarle un ojito. Alguna vez me tenías que echar.